Bueno, vamos a hablar en este momento con el doctor Oscar Walter Torres. Bueno, él es presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular. Es también jefe de hemoterapia del Hospital Policial Churruca. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes para la audiencia. Bueno, no hablamos del año pasado, cuando estábamos todos, yo haciendo el programa desde mi casa y usted gentilmente estuvo charlando con nosotros, ¿eh? Así Sí, que... fue un año difícil y creo que seguimos en la misma senda, lamentablemente, a pesar de todos los cuidados que hemos tenido. Bueno, todavía el COVID nos está llevando a la lucha cuerpo a cuerpo. Bueno, ¿y usted, doctor, tuvo el COVID? Tuve en el mes de octubre, fue por suerte sin ningún tipo de complicaciones, lo pasé en mi casa, pero bueno, de todas maneras, independientemente de que haya sido con poca sintomatología, no deja de ser una situación preocupante, o el miedo Claro. a lo desconocido, ¿no? Claro, de ese tema también vamos a hablar en un ratito. El año pasado hablábamos mucho del plasma, que estaba ahí en auge el tema del plasma, y ustedes ahí porque usted también es jefe de hemoterapia de otro hospital, me parece, ¿no? De la maternidad Sardá. Ah, ya me parecía que me Sí, faltaba algo, ¿eh? Y era sí, 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 importante. sí, sí, Más que nada una maternidad, ¿no? Bueno, exactamente. entonces, no, y hablábamos del plasma, que bueno, que estaban obviamente buscando donaciones de plasma, pero bueno, es donación de sangre en realidad, ¿no es cierto, doctor? Claro, en su momento, bueno, apostábamos mucho, un poco casi en forma desconocida, a la utilidad que podría haber tenido el plasma de convaleciente, y después, bueno, fuimos comprobando con el correr del tiempo que el plasma de convaleciente tenía una utilidad casi nula, porque los trabajos científicos internacionales y dos muy importantes nacionales verificaron que en realidad, o comprobaron que cuando se administraba a pacientes que ya estaban seriamente complicados, el plasma de convalecientes no tenía demasiado sentido, porque ya, digamos, la complicación estaba y no mejoraba, o no revertía el estado complicado del paciente, de manera que ya se dejó de indicar plasma en ese tipo de pacientes. Y en la primera fase, los primeros Y síntomas, después, sí. claro, después se hizo otro trabajo, la Fundación Infant hizo otro trabajo, que en aquellos pacientes en los cuales se administraba el plasma frente a los primeros síntomas, dentro de las 72 horas de efectuada el diagnóstico, podía tener beneficios. El problema es que, desde el punto de vista logístico, obtener plasma, y lo que era muy importante, Claro. era que ese plasma debía tener una elevada concentración de anticuerpos contra el COVID. Entonces, se hizo desde el punto de vista logístico muy complicado evaluar qué tipo de pacientes iba a ser, porque a veces todavía en el segundo o tercer día no tenía la PCR confirmatoria. Y por otro lado, solamente un 10 o un 12% de la población de convalecientes tenía una cantidad de anticuerpos suficientes como para que ese plasma fuera eficaz. Así que, lamentablemente, la indicación de plasma de convaleciente pasó prácticamente a un cuarto plano, ¿no? Claro. ¿Y qué se está usando en este momento entonces? Para los que están internados, por Sí, ejemplo... entonces, claro, Sí. en realidad... volvimos otra vez a insistir en la donación de sangre total. ¿Por qué? Porque los pacientes no dejan de tener sus necesidades transfusionales. El trasplantado necesita transfundirse, el paciente oncomatológico necesita transfundirse, los anémicos, las hemorragias postpartos, y lamentablemente el COVID ha hecho que disminuyera muchísimo la donación de sangre. Tiene que ver eso fundamentalmente un poco primero porque fue el confinamiento, donde Claro. la gente no podía salir y El miedo, había doctor, una dificultad para circular. volvemos a lo mismo, al miedo.
Claro, exactamente, Sí. exactamente. El miedo y fundamentalmente el miedo a lo desconocido, que es el peor miedo. Exacto, claro. Porque en realidad la donación de sangre no implica riesgos de contagio por COVID. Mm. Pero bueno, no todo el mundo lo sabe y hemos hablado a través de todos los medios de comunicación, pero siempre queda el beneficio de la duda. Y bueno, en algún momento llegamos a tener una merma del 80% de la Muchísimo. concurrencia a donar sangre. Mejoramos un poco, pero todavía estamos en un 40% abajo. Todavía la ciudad de Buenos Aires necesita, por ejemplo, entre 300 y 400 donantes por día y estamos en 170, 160. Entonces, eso es una preocupación porque, repito, a veces están en riesgo la suspensión de trasplantes hepáticos, de trasplante de médula ósea, de riesgos de muerte en las mujeres que sangran durante el parto. Entonces, sigue siendo una preocupación y apelamos, por supuesto, a la población a que se animen a donar sangre, que es un acto totalmente normal, común y corriente, ¿no? Claro. Doctor, ¿recuerda cuánta gente hay internada hoy por hoy en el Hospital Churruca por COVID? No tengo la cifra exacta, pero en realidad en el peor momento de la pandemia había 5 o 6 pisos donde había pacientes internados y hoy tenemos solamente 2 pisos donde hay pacientes y la terapia intensiva todavía está con capacidad de internación. Debe de haber un 30 o un 40% de pacientes con internados en terapia intensiva, o sea que no Sí, estamos en el peor momento como lo estuvimos meses atrás. Bueno, es decir que vamos, si seguimos en este camino, vamos bien, digamos, un poco, para decirlo de alguna manera más elegante, vamos un poco mejor. Sí, digamos, estamos dependiendo fundamentalmente de que haya una disponibilidad de vacunas. Apelamos a las vacunas a pesar de que la protección de la vacuna va a ser una protección parcial, porque la gente debe saber que estar vacunado no significa que estar inmune en un 100% a la infección por COVID. O sea, sí, estaremos me parece ahí que hay que poner el protegidos. foco. Me parece, doctor, que hace bien en poner el foco ahí, lo voy a dejar que siga conversándonos de ese tema, porque hay muchas personas que se han como liberado, yo estoy vacunado, y no escuchan esta parte. Pues, repítalo, Claro. por favor. Sí, eso es importante. Hay una diferencia entre estar protegido y estar inmunizado. Inmunizado significa que yo no me voy a contagiar el COVID, ¿sí? Sin embargo, la vacunación me va a proteger de hacer una forma aguda o severa de la enfermedad o eventualmente de protegerme contra las cepas más frecuentes. Todavía no sabemos qué va a pasar con las cepas de mayor virulencia o las nuevas cepas que vengan, que no sabemos si van a venir o va a haber alguna mutación. Entonces la población debe saber que debe seguir cuidándose, porque, repito, la vacuna no inmuniza, la vacuna protege de las formas graves. Y no quizás en todos, ¿no? Siempre hay como una variable, porque depende también de lo que tenga, a ver, ¿cómo decirlo? Las patologías previas que tiene cada persona, ¿no? Bueno, por supuesto, también, exactamente, no es lo mismo que un virus o digamos, un agente infeccioso ingrese en un organismo que está sano a un organismo que ya tiene obesidad, que tiene problemas pulmonares, que tiene problemas respiratorios, que tiene problemas de presión alta, que tiene diabetes, o por supuesto pacientes mayores a 70, 80 años. Por eso es que hay una población seleccionada que tiene prioridad en el momento de la vacunación. Sí. Por eso apelamos a que la gente además también haga una vida sana, ¿no? Porque porque tenemos dos tipos de población, la población sana y la población enferma. Entonces, la población sana es la que se tiene que seguir cuidando, que tiene que tener una buena alimentación, que tiene que dejar el sedentarismo, que no tiene que tener excesos de alcohol, que no tiene que fumar, es decir, no llevar a una situación de riesgo para encontrarlo débil frente a una infección por COVID. Después tenemos la población enferma que lamentablemente están enfermos y tienen ya una baja protección frente al COVID. Claro. Pero hay cosas que los seres humanos podemos corregir y otras que no por ahí, ¿no?
Sí, claro, seguro, Claro. seguro, sí. Bueno, por eso es importante lo que hay dos palabras que son tan fáciles de pronunciar, pero tan difícil de cumplir, que es educación sanitaria. Es decir, la educación sanitaria, desde el punto de vista semántico es muy fácil decirlo, lo que pasa es que para llevarlo a cabo, es desde una política sanitaria, y uno siempre deposita en el Estado la paternidad que el Estado me da todo, ¿no? Pero yo como ciudadano de un país también tengo que apelar a cuidarme y a cuidarlo a mi prójimo. Entonces, la educación sanitaria y las políticas sanitarias me la da el Estado, pero yo como ciudadano la tengo que cumplir, porque eso implica que tengo que cuidar a mi otro yo, que es el que comparte la vida. Ujú. Doctor, ¿cómo se levanta el sistema inmune? Tan famoso ya, que todo el mundo habla del sistema inmune, y bueno, hay que levantar el sistema inmune de alguna manera como para reforzar nuestras defensas, digamos. Exacto, por eso decía, yo creo que todo pasa por tener una vida sana. En contra de la vida sana está el alcohol, está el sedentarismo, está la mala alimentación, está el tabaco, es decir, esos son elementos que llevan a un punto flojo en lo que es la cadena de salud o la salud poblacional. No hay nada mire lo que le voy a preguntar, ¿no? Pero como tengo confianza, yo se lo pregunto. ¿No hay nada para tomar para levantar el sistema inmune? Que sea, digamos, porque hay gente que por ahí, en ese orden que usted dijo, las tiene todas, ¿no? Entonces sí, claro, claro. Entonces, a ver, ayudémoslo un poquito. ¿Qué puede tomar algo, alguna cosa natural, algo que... Bueno, ahí está, porque mucha gente dice, bueno, mira, yo me quedo tranquilo porque estoy tomando el multivitamínico, o estoy tomando esto que me indicaron o que me dijeron, porque a veces también hay otra cosa que es muy importante, que es la automedicación. Es decir, la automedicación, y si, bueno, yo voy a la farmacia y resulta que me conseguí un multivitamínico. El organismo, cuando no necesita vitamina, lo elimina. ¿Sí? Entonces, es decir, hay que empezar primero porque si yo siento que tengo alguna situación de riesgo, consulto al médico. Y el médico me va a decir, bueno, sí, en realidad necesitas un multivitamínico o no. Lo que necesitas en realidad es dejar de fumar, claro, bajar de peso. Volvemos a lo primero. Claro, exactamente. Qué insistente que es usted, doctor, la gente estará inmunológico. Yo le digo la verdad, yo no fumo, no tomo alcohol, nada de eso, lo digo porque sé que hay gente que está escuchando y que por ahí, bueno, vio que la gente que fuma, que toma, no le gusta que le digan que no tome, que no fume, que no coma de más. Seguro. Sí, lo que pasa, y además hay otra cosa también, ¿no? Con el tema del cigarrillo, una cosa es el que fuma en forma activa y es que el que fuma en forma pasiva, es decir, porque tengo al lado uno que fuma y indirectamente estoy fumando yo también. Bueno, claro. Es así, lamentablemente es así. Hay que decirlo, está bien que usted lo diga con todas las letras. Yo lo que le pongo es lo que estará, me animo a pensar y un poquito visualizar lo que estará pensando la gente en este momento, ¿no? Cuando le decimos todas esas cosas. Pero igual, como usted dice, hay formas, y bueno, de enfrentar el virus, y también emocionalmente, porque yo creo que la medicina, doctor, más allá que yo no lo hago todo, lo toco de oído, como quien dice, pero bueno, de mucha lectura, quizás, que somos un todo. No somos solamente, qué sé yo, usted que está en hemoterapia, usted habla con el médico de guardia, con de allá, para ver, por ejemplo, para un paciente, ¿no? Si hoy por hoy no trabajamos en equipo, y es más, si no lo incluimos al paciente, es como que vamos solos por la vida. Entonces quizás también hay que empezar a escucharnos unos con otros. Sí, bueno, a ver, eso es un poquito lo que yo decía, ¿no? Es el Estado que me dice lo que tengo que hacer las cosas y yo como individuo no lo cumplo. Si no cumplo como individuo, entonces no estoy trabajando como miembro de una sociedad, no trabajo en equipo.
Eso como ciudadano, y nosotros como sistema de salud también tenemos que trabajar en forma multidisciplinaria porque lo cuidamos en esa forma multidisciplinaria a nuestros pacientes. Entonces, ya sea como personal de salud, personal sanitario, o nosotros también como ciudadanos, necesitamos saber que no estamos solos caminando por la vida, sino que somos parte de esa sociedad, y en realidad cuando uno se protege, hace esa protección de la sociedad, lo que muchas veces habrán escuchado hablar de la famosa protección de rebaño, porque justamente existe uno eso que porque se protege y protege al resto. Pero eso existe, usted lo verifica, porque en realidad mucha gente habla mal de eso, y son también médicos como usted, inmunólogos, qué sé yo. Mire, doctor, hay algo que desde este lado del mostrador, digamos, ¿no? Sí. Escuchar a los diferentes especialistas, todos con doctorados de renombre, qué sé yo qué, decir diferentes, la misma cosa con diferente resolución, es increíble lo que confunde a los que no sabemos nada. A ver, lo que vos acabás de decir, para nosotros hace rato que lo venimos como Asociación Argentina de Hemoterapia, nos preocupa de sobremanera, porque muchas veces hay comunicadores sociales, por un lado, que hablan sin fundamentos científicos o que invitan a ciertos especialistas que hablan sobre especialidades que no las tienen. Es decir, yo creo, como burdamente, zapatero a sus zapatos. Si yo si yo soy inmunólogo, hablaré de la inmunología. Si yo hago diabetes, hablaré de diabetes. Es decir, y yo he visto o he escuchado hablar del plasma de convalecientes a gente que jamás vio un paciente. Hacen investigación básica, trabajan en un laboratorio, me parece, maravilloso que haya gente que se dedique a trabajar en un laboratorio con animales de experimentación o con medios de cultivo, pero ellos tienen que hablar desde ese conocimiento, no pueden opinar si nunca vieron un paciente, de cuál es la indicación terapéutica del plasma o de la sangre, o de cualquier otro tratamiento. Es decir, si todos hablamos de todo, lo que hacemos es informar o desinformar a la población. Y lo que es peor, si uno le da a la población una información que no es la correcta, y el que escucha interpreta mal lo que dijeron mal, y vamos a un doble error en la información, y después eso se reproduce en la población. Por eso a mí me preocupa cuando yo a veces escucho, digo, ¿cómo se animan primero determinado comunicador social a decir esto, y lo que es peor, invitarlo al señor fulano donde jamás vio un paciente, o lo que es peor, o lo otro también, es decir, cuando hay una persona que se dedica a la medicina clínica y habla sobre la investigación? Es decir, estamos confundiendo los roles, y cuando confundimos los roles confundimos a la población. Claro. Y no nos podemos dar el lujo de confundir a la población, porque estamos en una etapa, en una pandemia donde lamentablemente aún los expertos también tienen un porcentaje importante de desconocimiento sobre lo que es la infección por COVID o de algunas otras enfermedades que se denominan enfermedades emergentes, ¿sí? Enfermedades nuevas. Una pregunta técnica que le hago sobre el tema del COVID y la sangre, porque usted es especialista en sangre, ¿no? Sí. Bueno, entonces, cualquier virus, no necesariamente el COVID, porque ahora está de moda el COVID, y bueno, con justa razón está de moda, ¿no? Pero anterior había otros virus. Siempre tuvimos neumonías. Hay algunos virus que se transmiten por transfusión y otros no. ¿Sí? Entonces, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B, el virus del HIV, otro retrovirus que se llama HTLV1 y 2, otro virus que se llama citomegalovirus. Esos virus se transmiten por transfusión, y por eso nosotros estamos obligados a que la sangre de nuestros donantes sean estudiados para esas infecciones que se transmiten por transfusión. Claro. O también se transmiten bacterias como la sífilis, por ejemplo, o parásitos como el Chagas. Es decir, y todas en nuestro país, por obligación, por norma, por ley, estamos obligados justamente a
a estudiar a esa sangre, porque bueno, hay un montón de agentes patógenos que se transmiten por transfusión. Claro, no es el caso del COVID, porque el COVID fundamentalmente se acantona o lleva a cabo su acción patógena en el árbol respiratorio, y la parte que pasa por sangre es muy fugaz y no se transmite por transfusión. Pero ¿qué le hace? Yo iba a este punto. Entra, vamos a poner el COVID. Entra el COVID, ¿qué le hace a la sangre? No, a la sangre no. En realidad, toda la patología que el COVID produce lo hace a nivel pulmonar, a nivel de lo que es el sistema respiratorio. Algunos virus de esos pasan a la sangre. Estudié en la secundaria que las células llevaban el oxígeno. Digo, por ahí, por ese lado, el COVID... Claro, en realidad el COVID lo que hace es invadir a la célula y en realidad daña la célula, y como la célula es la célula respiratoria, deja de cumplir con su función de intercambio de oxígeno por dióxido de carbono y falla la respiración, falla la respiración, falla esa oxigenación. ¿Sí? Es como que oxigenamos menos. Oxigenamos menos y la sangre va a estar menos oxigenada. Es decir, indirectamente el COVID produce una falta de oxígeno a nivel de los tejidos. ¿Por qué? Porque no hay un pasaje suficiente de oxígeno desde la puerta de entrada, que es el pulmón, hacia el glóbulo rojo, y el glóbulo rojo no tiene una cantidad suficiente de oxígeno para poder distribuirla al tejido, y es el tejido, o sea, los músculos, el corazón, el pulmón, el cerebro, que viven del oxígeno. Claro. Bueno, pasemos unos minutitos al tema del miedo. ¿Usted nota en los pacientes, porque bueno, parece que hablábamos separado, la psicología de los miedos, las emociones, pero está confirmado y comprobado que las emociones alteran todo el organismo, ¿no? Entonces, el miedo excesivo, ya cuando entramos en el miedo a morir, porque me parece a mí que lo que ha pasado ahora es que cada vez que uno estornuda, ya todo el mundo se corre pensando que está el COVID y ya piensa, no sé, que le va a agarrar el COVID y automáticamente piensa que se va a morir. Bien, mira, yo tengo una teoría, que es la de Oscar Torres. Es decir, cuando uno tiene miedo, entra en una situación de pánico. Miedo y pánico, ¿a qué me lleva? Me lleva a veces a no razonar, y cuando yo no razono, entonces llevo a cabo acciones equivocadas. Entonces, si yo tengo tiempo para pensar, entonces voy a razonar y voy a ver cuáles son las medidas que voy a tomar para prevenir una infección. En una situación de miedo, una situación de pánico, es como que me paralizo mentalmente, me falta la capacidad de reaccionar frente a un agresor, que es esta infección por COVID. Por eso lo que yo digo es, tampoco hay que transmitirle a la gente el miedo y el pánico, porque eso hace que la gente se paralice desde el punto de vista de su capacidad de razonamiento, y entonces, en lugar de llevar a cabo acciones razonadas o razonables, lleva a cabo medidas equivocadas, y cuando una persona toma medidas equivocadas, el riesgo de contagio es mucho mayor. Y también otra cosa que notábamos, haciendo como un relevamiento de datos y encuestas periodísticas, y las hice personalmente, es que la gente que había estado con COVID internada, digamos aislada, esos famosos primeros 15 días, la soledad, es decir, el miedo, ¿no?, a esa enfermedad desconocida, más sumado el aislamiento y esa soledad de no poder ver a nadie solamente por teléfono o por celular, eso también me parece que no fue muy, ¿no?, productivo. Quizás se podría... justamente es que la tristeza, la depresión, esto también hace que indirectamente se deprima el sistema inmunológico, porque en realidad, además de la situación de pánico, la situación de soledad, hay un condicionamiento a la mala alimentación, al mal hábito, al miedo a la muerte, al pensamiento negativo, y ese pensamiento negativo hace también que, por supuesto, le dé una puertita de entrada a la infección. ¿Sí? Eso está totalmente comprobado y se comprueba.
¿En qué población? Fundamentalmente en la de los niños y en la de los abuelos, porque son los que lamentablemente no tienen una capacidad completa de razonar, porque por estar en los extremos de la vida, claro, tienen una capacidad de razonamiento menor, entonces incide negativamente ese miedo, ese pánico y esa depresión. Claro. Sí, eso es un tema que recurrente, y bueno, de hecho, gente, se hizo público, gente conocida en los medios que ha tenido el COVID y ha estado aislada, de lo primero que habló fue que la mal que la pasó esto de no ver a nadie. Es decir, Totalmente, totalmente. Tremendo. Sí, es que es lo primero que uno dice, yo no veo nada de que se termine esto porque hace 4 meses que no veo a mi hijo, hace 6 meses que no veo a mi nieto, claro. Y bueno... Sí, pero una cosa es estar en la casa y otra cosa es estar internado con COVID, todo el entorno del hospital, la gente, las enfermeras que entran todas con su, con todo su equipo, ¿no es cierto? Todo eso, y casi nada que entran, yo, porque, digamos, estuve averiguando cómo era en determinados lados, y la verdad que... Es que, ¿sabés qué pasa? Que el contacto interhumano es irreemplazable. Exacto, yo te lo digo como miembro de una familia y te lo digo también como docente universitario y lo extrapolo a otro docente. La clase dictada por Zoom no es lo mismo que una clase presencial, donde uno tiene una interacción con el educando, donde va y viene. Entonces, en general, las famosas clases por Zoom, las clases virtuales, es un monólogo entre alguien que da una clase y otro que escucha, y no está esa relación del contacto que uno ve que está dando una charla y uno levanta la mano, ¿puedo hacer una pregunta? Y esa pregunta que la hace es fundamental para el resto. Y le voy a agregar algo peor, doctor. ¿Lo escucha? Sí. Porque, por ejemplo, si usted tenía de nivel universitario, son gente por ahí más grande, chicos más grandes, jóvenes ya o más adultos, en donde eligen esa carrera y quieren estar. En el secundario, yo tenía 40 chicos en el Meet, porque lo hacíamos por Google, Meet, digamos, 40 pibes, de los cuales 5 se les veía la cara, el resto eran cuadraditos, que yo ni sabía, cruzado el video, entonces... Por eso los chicos adolescentes han sufrido tanto esto. Pero totalmente, no es que... Claro, totalmente. Entonces yo apuntaba más al hecho de que cuando te agarra la enfermedad, ahí lo atuteé ahora, cuando te agarra la enfermedad, estás en un lugar solo, asustadísimo, sin nadie, y el celular parecería que es la salvación y no lo es porque te falta, ¿no es cierto? No, definitivamente no. El celular pasó a ser un complemento fundamental en la vida cuando no lo debería ser. Le quita la capacidad de la gente de expresarse, de tener una relación interhumana, de leer. Claro, los gestos aparte. Y después que el médico te llame por teléfono. La verdad que yo creo que ahí hay un, digamos, yo ya sé que se tienen que cuidar y que hay pocos médicos más con la situación, pero bueno. Mira, la relación paciente médico, la relación docente alumno es eso, es una relación, y es una relación interpersonal, no puede ser una relación virtual. La relación virtual puede ser excepcional o puede ser circunstancial, pero cuando esa relación, esa interrelación médico-paciente o docente-alumno se hace repetidamente virtual, no cumple con su función, porque el paciente viene a depositar pacientemente su salud o su enfermedad en el médico, y el médico le tiene que brindar el apoyo médico y psicológico presencial. Y en el docente pasa lo mismo. El alumno viene a adquirir pasiva o activamente un conocimiento, y el docente en forma activa o pasiva se lo pasa a través de lo que le está mostrando en una clase, o gestualmente. A veces también el alumno aprende por lo que es la memoria visual, y eso lamentablemente la virtualidad no te lo da. Claro, bueno, doctor, yo sé que usted a las 5 tiene un Zoom, precisamente. Sí, exacto. Pero la última que le hago, hablando de la maternidad Sardá, y hablando de cualquier hospital en realidad, ¿es mito o es verdad que mejor no pisar un hospital con esto del virus?
A ver, porque hay gente que no se va a hacer ver, ¿eh? Sí. El año pasado hubo gente que se murió de cualquier cosa menos del COVID porque no se hizo tratar, por miedo. Sí, bueno, por miedo. Eso es real, pero a ver, también forma parte del sistema porque justamente por impedir el ingreso de pacientes al hospital o de gente al hospital, hay mucha gente que se murió sin diagnóstico y eso es así. Entonces, frente a una situación de alteración de la salud, por supuesto que hay que consultar. El acceso al hospital o el acceso a un centro de salud, si uno sabe que se siente enfermo o no se siente sano, hay que consultarlo. Pero es cierto que la gente le tiene pánico a ingresar al hospital porque es sinónimo de contagio por COVID. Claro. En realidad, yo creo que hay más riesgo de contagio por COVID subiendo a un medio de transporte, claro, que yendo a un hospital donde se cumplen con las medidas de protección personal. La verdad que creo que es así. Por último, y cortita, pues ya sé que se tiene que ir. Usted es presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular. Sí. ¿Qué función cumple esta asociación en nuestro país? Porque hay gente a veces no lo sabe. Sí, la asociación es una asociación científica donde nosotros tenemos dos tipos de actividad. Primero la actividad docente, porque formamos médicos y bioquímicos para la especialidad de hemoterapia, y también capacitamos a aquellos que ya tienen la especialidad a través de cursos, a través de jornadas, a través de conferencias, ¿sí? Y por otro lado también formamos parte del Sistema Nacional de Sangre, es decir, trabajamos mano a mano con el Ministerio de Salud para emitir normas, para emitir leyes y que tengan que ver fundamentalmente con la especialidad de hemoterapia. Es decir, tenemos una función educativa y tenemos educativa formativa y científico-técnica, y por otro lado también tenemos una función regulatoria porque compartimos con el Ministerio de Salud el desarrollo de normas o reglamentos para la especialidad. Bueno, nos vamos pidiendo, reiteramos el pedido de donación de sangre que hace falta, doctor. Entonces, sí, que la gente no espere que le digan, por favor, podés venir a donar para mi hermano, para mi cuñado, para mi mamá. No, que lo hagan espontáneamente. Sí. Y repito, yo di la cifra de la necesidad para la ciudad de Buenos Aires, y en realidad el país también está con una merma de donantes de sangre, es decir, que se acerquen a los centros de donación porque es muy importante, porque hay pacientes que no pueden esperar una transfusión, porque la transfusión por un lado puede tener un efecto terapéutico, pero por otro lado también mejorar la calidad de vida de algunos pacientes. Bueno, muchas gracias, doctor Oscar Torres, un placer como siempre, y queda comprometido para seguir acá charlando con nosotros, ¿no? Eso me encanta, así que cuando haya posibilidad voy, me encanta. Sí, va a estar invitado acá a las 2 horas de programa, lo sentamos acá en un rincón. Perfecto. Usted se trae su mate, yo le alcanzo el termo y charlamos. Bien, perfecto. Un abrazo grandote. Un beso grande y muchísima suerte. Bueno, gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya saben, hablamos con el doctor Oscar Walter Torres, jefe de hemoterapia del Hospital Policial Churruca, presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular, lo dije bien, ¿viste? Sí. Y jefe de hemoterapia de la maternidad Sardá. Me hubiera gustado mucho preguntarle más de las embarazadas, de los bebés. Sí, se nos hizo corto. Pero a las 5 tenía un Zoom, ¿viste? Sí. Entonces, igual nuestro programa también llega hasta las 5:30, nomás. Bueno, un poquito más. La próxima lo hacemos quedar 2 horas y charlamos de un montón de cosas, ¿eh?